Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, por abrir la escritura, por la riqueza que hay en tu palabra. Gracias, Dios, por la bendición de sentarnos a los pies del Dios eterno para escuchar su voz. Gracias porque lo que hablaremos hoy no se origina en una persona, se origina en Dios. Y esto es supremamente importante. Oramos que tú hables, oramos que nos enseñes, instruyes, que escribas en nuestro corazón tu palabra y que nunca se borre. En el nombre del Señor Jesús, amén. Seguimos con el libro de Jueces. La ocasión anterior veíamos cómo en Jueces capítulo 8, versículo 1 y 2, había un fuerte reclamo después de que se enfrentan aquellos 300 elegidos por Dios junto a Gedeón, a quien Dios también eligió como juez. Se enfrentan y ganan, sacan corriendo a un ejército fuerte, grande, numeroso, en extremo por obrar de Dios, no por fuerza humana. Entonces siguen porque están en persecución con sus enemigos, el pueblo de Israel en contra de sus enemigos, los madianitas, y llaman a Efraín, cierren el camino, ellos lo hacen así, después Efraín, la tribu de Efraín, llama la atención a Gedeón, ¿se acuerdan? Fuertemente allí en Jueces 8, 1 y 2, y donde Gedeón responde con sabiduría, con prudencia, y recordamos aquel Proverbios 15:1, que seguramente usted ya se aprendió. Si se estuvo en la lección pasada, seguramente usted se lo aprendió, o tú también. Entonces, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eh, en segundo lugar, Gedeón, después de abandonar el tema con Efraín, sigue su camino y el ejército está cansado, hambriento, se acerca a los de Sucot, de su mismo pueblo, y les pide ayuda de alimento, de pan para el ejército cansado. Y Sucot le dijo, ¿acaso, los de Sucot le dicen, ¿acaso ya tienen ustedes a los reyes que persiguen? Cuando los tengan, por ahora no se lo merecen. No se los dice así, estoy dando la idea de lo que dice, pero literalmente ellos dicen no a la solicitud de ayuda de parte de Gedeón. Luego se va a Peniel, hace la misma solicitud Gedeón y no lo hacen. Ellos se burlaron y no ayudaron. De donde también pensábamos, ¿qué nos enseña Dios? Dios quiere que seamos sensibles a las necesidades de los hermanos que luchan en la obra, que están en la batalla, necesitan ayuda, tienen necesidades, incluso necesidades físicas, y nosotros, la iglesia del Señor, deberíamos pensar en ellos. Y después de eso, de haber dejado ya, primero tenemos Efraín, la discusión con ellos, luego a Sucot, después suben a Peniel, después de eso siguen su camino sin haber recibido ayuda. Eh, Gedeón continuó para encontrar a los reyes enemigos y estaba pensando en eso, que a pesar de las dificultades que hubo, que las tuvo primero de una manera y de otra, con gente de su pueblo, ellos perseveraron, persistieron en la tarea que Dios les había colocado. Muchos de nosotros estamos haciendo algo para Dios y hay una dificultad y decimos, hasta aquí llegué, aquí no me aprecian, aquí no me escuchan, aquí no me oyen, aquí no me ven. Me voy a estar como muchos lo hacen, sentados y no voy a hacer nada. Y puede ser que en algún momento lo hayamos pensado, pero Dios quiere que perseveremos en aquello que Él nos ha colocado a hacer. ¿Van a haber dificultades? ¿Van a haber circunstancias? Sí, pero Dios quiere que sigamos adelante a la meta. Y ahí ya entonces seguimos por ahí en Jueces 8, versículo 10. Eran Seba y Salmuna,
estos a quienes estaban persiguiendo, enemigos del pueblo de Israel, a quienes estaba persiguiendo Gedeón. Estaban en Carcor. Ellos estaban lejos de donde habían atacado al pueblo, donde iban a atacar al pueblo. Estaban muy lejos y pensaban, hasta aquí no llega Israel. Ya nos libramos, ya nos salvamos. Murieron muchos, pero nos salvamos nosotros. Entonces dice el versículo 10, Seba, Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército, como escuchen cuántos eran después de que murieron muchos. Eran 15,000 hombres. ¿Y se acuerdan cuántos estaban con Gedeón? Muy bien, miren la diferencia. Y ahí ya están muy mermados a cuántos eran inicialmente. Entonces, habían con ellos un ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído, escuchen, 120,000 hombres. Habían caído. Miren la mano de Dios cómo obró de manera tan poderosa. 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jotbea, atacó el campamento y escuchen por qué lo atacó y cuál fue el secreto de su victoria. Porque el ejército pues, no estaba en guardia. Obviamente Dios fue por Dios, Dios ayudó ahí, pero el error de este ejército es que no estaba en guardia. Y oyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Ellos no estaban en guardia. Y entonces la pregunta es, ¿qué aplicación, cómo lo aplico yo a mi vida? Esto de que este ejército, obviamente este ejército de Madianitas, Seba y Salmuna no eran líderes del pueblo de Dios, pero ¿qué aprendemos del error que ellos cometieron? Ellos no estaban en guardia. ¿En qué momento nosotros no hemos estado en guardia y que el no estar en guardia nos ha llevado a derrotas espirituales? ¿Le ha pasado a usted? Pues estaba pensando, bueno, hay mucho que ver en Jueces y tal vez no sé cuándo terminemos, ¿cierto? Pero qué bueno es tratar principios como estos que Dios nos quiere entregar. Entonces, vayamos allí a Mateo 26, viajamos hacia el Nuevo Testamento, donde el Señor estaba en Getsemaní, Mateo capítulo 26. Estaba en uno de los momentos más angustiosos de su tiempo aquí en la tierra, donde la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, en el lugar donde estaba una prensa que sacaba el aceite, allí en Getsemaní. Y en Getsemaní, Mateo 26, él fue con sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, no lo dice ahí, pero son ellos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y este versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tiene que ver este versículo con lo que acabamos de leer en Jueces, donde dice que ese ejército cayó porque no estaban en guardia. ¿Tiene que ver o no tiene que ver?
Entonces, ¿qué palabra nos conecta de pronto? Entonces, pensamos en velar, estar vigilante, alerta, velad y orad para que no entréis en tentación. Una manera de evitar caer en pecado es estar vigilante y orar. Y la pregunta es, ¿cómo estar vigilante? Entonces vamos a ver qué le pasó a alguien que no estuvo vigilante para aprender. En segundo libro de Samuel, capítulo 11, usted ya seguramente se estará situando en el tiempo y dirá, sí, ya sé de qué, cuál es el pasaje, sí, lo he leído. De pronto, usted que es tan estudioso, tan estudiosa, tenemos hermanos adultos estudiosos, jóvenes estudiosos. Entonces, seguramente usted se dará cuenta que el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, habla de David cuando cae con Bexabé. Versículo 1 dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Ven ahí algún problema? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien no lo ve? Pero aquí comienza diciendo el versículo, en el tiempo que salen los reyes. En el tiempo en que salen los reyes, ¿qué hizo David? David se quedó en la casa. David se quedó en Jerusalén. Entonces, él estaba donde no tenía que estar. O si lo quiere ver de otra manera, no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Entonces ya ahí es un problema. Ya ahí es un problema donde David está. El tiempo en que salen los reyes, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Listo? No estaba haciendo lo que debía hacer. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por no estar haciendo lo que tenemos que hacer, son puertas que se abren al pecado, puertas que se abren a situaciones que no deberíamos vivir, que Dios no quiere que vivamos? Entonces, pregunta, pregúntate y me pregunto yo y pregunta a Dios que te ayude a entender si hoy estás donde tienes que estar o estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. O si estás como David, que cuando es el tiempo de hacer algo, no lo estás haciendo. Entonces, si es así, debe prenderse una bombillita roja así de colores que usted que diga cuidado, 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 atención, cuidado, porque estás en riesgo. Bueno, vamos al versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, como no estaba haciendo lo que tenía que hacer, comenzó a hacer lo que no tenía que hacer, ¿cierto? No hizo lo que tenía, pero sí hizo lo que no tenía. Y eso lo vemos en el versículo 2. ¿Qué estaba haciendo en la tarde? Parece que estaba muy cansado de descansar, ¿cierto? Porque ¿qué estaba haciendo en la tarde? Estaba en su lecho, estaba descansando, relajado. Mientras los demás estaban en la batalla, él estaba de, de relax. Ahí estaba en su lecho y se levantó y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Ahora, ahí hay pecado. O sea, quiero decir, usted levanta la mirada y ve, él está en palacio, ve allá, parece ser que, no sé si
Si de pronto no estaban cubiertos completamente las casas, pareciera que no, y él ve a la mujer bañándose, obviamente está desnuda, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el pecado si solamente accidentalmente él no dijo, voy a ver una mujer desnuda? No, sube, mira y se encuentra con esa situación. Hay pecado en ver cuando usted comienza a acariciar en su mente pensamientos impuros. Es decir, pudo haberse encontrado accidentalmente con una situación de estas, pero ¿qué debió haber hecho él? ¿Cierto? Uy, Dios mío, uy, no. Si usted tiene gafas para poder ver, quítese las gafas, aléjese de ahí. Eso puede pasarnos cuando miramos en el internet, ¿cierto? Que aparece por ahí, estamos mirando de pronto o estudiando, haciendo algo que puede ser provechoso, puede ser bueno, pero aparece por ahí una imagen de una chica allí diciendo, si quieres ver más fotos como estas, métete aquí, da clic. Cosas como esas, pecamos cuando comenzamos a acariciar esas cosas, comenzamos como a dejar que esas cosas comiencen a estar en nuestra mente y corazón, comiencen a cautivar, seamos llevados a dar el clic ahí donde no tenemos que darlo. Entonces, ahí estaba David, vio, pero es que no solamente vio, mire el versículo 3 que las cosas comenzaron a ir progresando. Y es ahí donde digo, faltó vigilancia y cuidado de parte de David. Él no vio cómo se iba deslizando hacia el pecado. Si le hubiera advertido, venga, venga, un momento, ¿qué estoy haciendo? No, 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 yo no, esto no debe estar en mi cabeza. Pero él comenzó a maquinar, él comenzó a ver, ¿cómo hago? ¿A quién le digo? Versículo 3, mire lo que pasa. Recuerda que estamos hablando de estar alertas, vigilantes, de cómo el descuido, bajar la guardia, me puede llevar a pecar. Entonces, el versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella, ¿cómo lo ven? O sea, miren una mirada accidental donde va. Ya está en su mente y ya está actuando. Mandó a preguntar por aquella mujer. Hubo con la pregunta y la respuesta. Mire la respuesta. Aquella es Bexabé, hija de Elián, y alguien le dijo, cuidado, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque es casada, rey. Usted tiene, obviamente, usted tiene como rey derecho a tener la reina y tiene concubinas y no sé qué, pero cuidado, ella no, ella es casada. Y si él hubiera estado cuidadoso, conociendo la ley de Dios y conociendo a su Dios, y le hubiera dicho, un momento, ya, hasta aquí, no más. Pensamientos, chao, Dios, ayúdame. Pero no estuvo vigilante, no estuvo cuidando, no estuvo atento, no estuvo con los ojos abiertos, su entendimiento se nubló, poco a poco se fue nublando, la nube oscura llenó su mente, porque no miró, no vio, no entendió. Lo que debió ver, no vio, y lo que vio, lo nubló. Entonces, aquella es Bexabe, hija de Elián, mujer de Urías. Ojalá que ahí hubiera acabado la historia, ¿cierto? Lleguemos hasta ahí. ¿Cómo sería la historia de David sin el pecado de Bexabé? ¿Hubiera pasado lo que pasó con Absalón? Tal vez no. ¿Hubiera Agnón violado a su hermana Tamar? Tal vez no. Tal vez no. Tal vez todas estas consecuencias futuros en la vida de David fueron de alguna manera conectados a este pecado. Pero no fue así. Siguió, versículo 4. Y envió David mensajeros. Miren, esto ya está muy mal.
porque cuando debió haber parado, cuando debió haber frenado, no frenó, puso el acelerador. Y si usted sabe manejar, sabe conducir, usted sabe que cuando usted tiene que frenar y usted en lugar de pisar el freno, pisa el acelerador, usted sabe qué va a pasar. Si usted sabe qué pasa. Y él, en lugar de frenar, aceleró. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. ¿Cómo quedó la imagen del rey David, del rey que amaba a Dios delante de sus siervos, que le dijeron, esta es mujer de Urías? Y sin embargo se enteraron, o ellos mismos fueron los que fueron a llamar a la mujer por mandato de David, la trajeron donde él y ellos sabían para qué era. Vino a él, durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No estaba haciendo lo que debía, hubo lujuria en su corazón, permitió que los pensamientos se centraran en todo. Y la Biblia dice, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Qué significa? Que yo de alguna manera puedo disponerme a tener pensamientos justos y honestos, ¿cierto? Si Dios no me dijera, en lo justo, en lo bueno, en esto pensad, si me dice eso es porque Él sabe que de alguna manera yo puedo disponer mi corazón para tener pensamientos puros, ¿sí o no? O Dios me está pidiendo algo imposible. Obviamente, con asistencia, ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de Dios mismo. De otra manera, imposible, pero debe haber una disposición del corazón a tener una clase de pensamientos libres de impureza e inmundicia. Este mundo está lleno de mucho, ahora, yo pienso, ahora en este siglo, ahora en este tiempo, está más lleno de mentes podridas, de mentes sucias, de mentes contaminadas por el pecado. Y el Señor todavía dice, en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en esto pensad. Cuidado si no estás haciendo lo que debes estar haciendo. Cuidado con lo que ves. ¿Qué estamos viendo? ¿Y en qué estamos pensando? Cuidado con lo que piensas. ¿Qué estás deseando? ¿Algo prohibido? ¿Algo que Dios dice no? Cuidado con lo que deseas. Cuando reconozco mi debilidad es que soy fuerte. Cuando evalúo mi vida, pensamientos, hechos, actitudes, las evalúo a la luz de lo que Dios enseña, eso me guarda de pecado. Cuando dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pienso que también de alguna manera está diciendo, examíname es, muéstrame, o sea, ilumíname en qué cosas yo no estoy bien. Y ese es un evaluarse, obviamente bajo la lupa de Dios, la luz divina, pero es un evaluarme con la ayuda de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra, Señor, una foto de los desastres y fracasos espirituales de hombres de Dios, para que hoy, en este siglo y en este tiempo, hombres y mujeres, aprendamos de los fracasos de otros. Señor, ayúdanos a no estar dormidos, a no estar ciegos, sordos a realidades que estamos viviendo, a situaciones que enfrentamos donde estamos permitiendo cosas y sin pensarlo, estamos bajando la escalera hacia el pecado. Señor, guárdanos en lo que vemos, en lo que pensamos,
en lo que deseamos, en lo que anhelamos, en lo que procuramos. Que nuestro corazón, Señor, esté absorto, esté centrado en lo bueno, en lo puro, en lo santo. Que nos guardes de pecar porque todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, estamos expuestos a caer en cualquier pecado si no nos tomamos de tu mano. Señor, gracias y ayúdanos a escuchar cuando hay advertencias. Ayúdanos a ver las luces que se encienden y ayúdanos a pisar el freno cuando haya que pisarlo, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.